Pues bienvenidos una vez más todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos. No sé por qué, pero ya ve que ha habido muchos temblores últimamente y se me hace que aquí está haciendo uno, porque como que tiemblan los pies cuando está uno aquí. Pero hoy voy a compartir, hermanos, un mensaje que todos conocemos y quizás para algunos les parezca algo sencillo, pero es algo de suma importancia. La palabra de Dios no tiene nada que no sea importancia, todo es importante. Dios siempre tiene un mensaje para nosotros y hoy no es la excepción. Así es de que hoy nos quiere hablar de la oración, hermanos. El título de hoy es sencillamente así, la oración. Así es de que nuestros versículos base van a ser Jeremías 33, 2 al 3. Jeremías 33, versículo 2 al 3. Que dicen así: Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiero compartírselas en una versión más. Hoy voy a estar compartiendo diferentes versiones. Jeremías 33, 2 al 3, en la traducción lenguaje actual, dice de esta manera: Yo soy el Dios de Israel, yo fui quien creó la tierra y la puso en su lugar. Llámame y te responderé y te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. Padre, muchas gracias en esta tarde, una vez más, por esta bendición que nos das, Señor, pero dependemos de ti, Señor. Danos de tu gracia, por favor, Señor, para que en esta hora, pues, mis hermanos puedan recibir, Señor, tu palabra, y dame a mí la gracia, Señor, para exponerla. En el nombre de Jesús. En estos versículos se muestra cómo se establece una relación directa entre lo que es el hombre y Dios. O sea, la oración y la respuesta divina. Dice el Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cómo es que podemos recibir, hermanos, la revelación? Clamando a Dios. Es una cosa bien importante, clamando a Dios. Aunque aquí no vemos la palabra oración, pues el Señor dice: clama a mí, lo cual no es solamente una oración simple y sencilla, sino que es una oración intensa y sincera que nace del corazón y que también nace, hermanos, de nuestra necesidad de Dios. Muchas veces no oramos, pero estamos en una necesidad y ahí vamos, pero es a donde tenemos que ir. Muchos se refugian en el mundo o en otras cosas, pero es a Dios donde tenemos que ir, especialmente en momentos difíciles, como les digo, en momentos difíciles en nuestra vida. Entonces, ¿qué es la oración? La oración es una conversación directa con Dios, donde el creyente, el que está orando, le comparte o le expresa sus preocupaciones, sus alegrías, sus anhelos y también su agradecimiento. Y algo que es bien importante, hermanos, esto es bien importante, es que la oración es sin la necesidad de lenguajes especiales o memorizados. La oración es sin la necesidad de lenguajes especiales o memorizados. Por ejemplo, a hora de dormir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, y el clavado a la cama. O sea, es como una repetición que hacemos y ya es como lo hacemos por inercia. Esa no es la oración, hermanos. Orar no es repetir lo mismo todo el tiempo. Sus misericordias son nuevas cada mañana y todos los días tenemos cosas que agradecerle. Amén. Y también todos los días pues tenemos necesidades. Ahora, no es que no podamos repetir nada, porque por ejemplo, yo me imagino que a lo mejor todo lo podemos hacer o todo lo hacemos. Cuando despertamos, lo primero que decimos: Señor, gracias porque nuestros ojos han visto la luz de un nuevo día. Y de ahí pues ya viene la oración y ya podemos empezar a darle gracias a Dios por la vida, por la familia, por la salud, por el trabajo.
y por tantas cosas que tenemos que dar gracias, hermanos. Ahora, en ocasiones es mejor una oración corta, sencilla, pero que nazca del corazón, hermanos. Una oración que nazca del corazón a una oración larga y extendida, pero con hipocresía. Por ejemplo, Señor, te fallé, perdóname, Señor, perdóname porque te fallé, no quiero fallar, dame gracia, dame tu favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Algo que salga del corazón, hermanos. A veces oramos muy ligeramente, muy por encimita, y la oración tiene que salir del corazón. La Biblia es muy explícita en cuanto a cualquier cosa que queramos saber. La Biblia nos habla de todo lo que queramos saber. Y sobre esto que les estoy hablando de hoy Jesús dijo en Lucas 18, 9 al 13. Lucas 18, 9 al 13. Yo se los voy a leer en la traducción lenguaje actual por si no coincidimos. Dice: una vez Jesús estuvo hablando con unas personas de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas Jesús les puso este ejemplo. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como este cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname todo lo malo que he hecho. Qué diferencia de oraciones, ¿no? ¿Cuál oración le agradó más a Dios? ¿El que se enalteció o el que se humilló? Y Jesús nos dice en el versículo 14: os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Siempre hemos dicho que una de las claves, hermanos, para agradar a Dios es la humildad. Eso lo conocemos. Lo triste es conocerlo y no ponerlo por obra. Por eso la palabra dice que hay que poner por obra lo que conocemos, el conocimiento, porque si no, de nada nos sirve. Por otro lado, muchas veces queremos que nuestras oraciones suenen bonitas, suenen espirituales. Queremos usar frases bonitas o bíblicas como este fariseo. Ese, hermanos, es otro gran error. Y es un gran error, les digo por qué. Porque Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce nuestro corazón. Cuando ores, no trates de ser lo que no eres, porque ni modo que engañes a Dios. A Dios no lo podemos engañar. Y a Él no le gusta la gente hipócrita. Es por eso, hermanos, que solamente en el Evangelio de Mateo la palabra hipócritas aparece 15 veces. Solamente en Mateo. Pues para mostrarnos la importancia de no ser hipócritas. Y decíamos una vez que si el Señor te dice una cosa, cuando te la dice una vez es importante, si te la dice 2 es más importante, y conforme vaya aumentando es más la importancia. Entonces usted se imagina, 15 veces nos la está diciendo. Ahora, ¿cómo es una persona hipócrita? Pues mentirosa, farsante, que dice y no hace, como los fariseos. Y que nadie quiere estar con ellos. Ahorita vamos a retomar esto de la hipocresía, pero estábamos hablando, tu oración debe ser lo más sincera posible.
que no sean solamente para rellenar ese tiempo de la oración. Que no digamos, pues ya oré y ya cumplí, ahora sí, pues duermo en paz. No, hermanos. Sino que salga de tu corazón, como les digo, dile a Dios lo que sientes. Dile a Dios lo que te preocupa. Por lo que estás pasando en el momento que estás hablando con Él, lo que hay en tu mente, lo que hay en tu corazón. Que no sea un montón de palabras memorizadas que Él no va a recibir. Él quiere tu corazón y no las apariencias externas, ni cosas que suenen bonito. Por eso a veces dicen que la oración pues no sube del techo. Pues ¿cómo? Si no oramos, no somos sinceros en nuestra oración, no pedimos con humildad, sino que le soltamos un rollo de palabras memorizadas que no salen de nuestro corazón. Saben que mi esposa y yo nunca habíamos acudido a un servicio fúnebre, casi de ninguna religión, pero bueno, no hace mucho falleció una persona que conocimos y nos invitaron. Y pues nosotros fuimos, porque como les dije la vez pasada, no nos podemos poner en una vitrina para no estar en contacto con el mundo. Y la verdad, hermanos, es muy triste ver que todo lo que hacen está escrito, está memorizado y repiten las mismas cosas una y otra vez, una y otra vez. Tristemente es lo que las tradiciones les han enseñado. La misma persona que está para instruir al pueblo, a la iglesia, les dice: repite esto 10 veces y repite esto 20 veces, dependiendo del pecado confesado. Como les dije, hoy voy a estar no repitiendo, sino leyendo diferentes versiones, porque quiero que nos quede claro. Muchas veces en alguna de las versiones no lo entendemos muy bien y tal vez en otra lo podemos entender mejor. Pero quiero que pongamos mucha atención a los versículos que vamos a leer ahora, recordando lo que hemos hablado hasta ahorita. Quiero que vayamos a Mateo 6, versículos 7 y 8. Mateo 6, 7 y 8. Jesús hablando de la oración. Y primero, como les digo, les voy a leer la versión regular de Reina Valero 1960. Dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. La voy a leer ahora en la traducción lenguaje actual. Y cuando ustedes oren, no usen muchas palabras, como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso. No los imiten, porque Dios, nuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan aún antes que se lo pidan. Se los voy a leer una más que me gusta mucho. Últimamente me ha gustado mucho la versión Reina Valera contemporánea. Es la última que les leo este versículo. Dice así: cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los idólatras, que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Ok, entonces, ¿por qué si Dios conoce nuestras peticiones no las suple? Porque Dios quiere que dependamos de Él, hermanos. Él quiere que nosotros se lo pidamos a Él. Por eso el Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Habla conmigo. Esto es comunión, hermanos. Esto es comunión, es comunicación, es oración. Y si no hablamos con Dios, ¿cómo entonces Él nos va a responder?
En esto de la oración los cristianos no tenemos opciones, hermanos. No existe una iglesia cristiana verdadera que no ore. Ni tampoco va a existir un cristiano verdadero que no ore. Nuestra congregación se llama Casa de Oración. Tremendo, ¿no? ¿Qué pensará el Señor que al ver que este lugar tiene el nombre de Casa de Oración y no oramos? Qué gran responsabilidad tenemos como iglesia y especialmente los líderes, las cabezas de la obra. En cada congregación todos tenemos la obligación y la necesidad de orar los unos por los otros. Pero la mayor responsabilidad, como les digo, es de los de arriba, del liderazgo. Somos los responsables de orar y cuidar al rebaño y no atacarlo ni lastimarlo, porque son las ovejas del Señor, no nuestras. De la misma manera nosotros como congregación debemos orar por el liderazgo. Si tú dices ser cristiano y no oras, no estás en comunión con Dios, pues como te digo, entonces a lo mejor no eres cristiano. Así como los discípulos siguieron por alrededor de más de 3 años a Jesús, y no era part-time, hermano, no era un tiempo poquito. Ellos dormían donde se les hacía noche y caminaban con Jesús todos los días, hermano, todos los días. Y eso nos enseña que esto del cristianismo, esto de ser cristianos y de orar no es de vez en cuando necesitamos, es todos los días. Uno de los versículos más cortos de la Biblia se los escribió el apóstol Pablo a los tesalonicenses y dice: orad sin cesar. Orad sin cesar, orad en todo tiempo. Orar sin cesar quiere decir que estemos de rodillas 7 días a la semana, 24 horas al día, 7 días a la semana. Pues no. Orar sin cesar es tener esa actitud constante de comunión y dependencia de Dios. Esto es que en cada situación que tenemos, hermanos, en cada situación que pasamos en la vida, es una oportunidad para estar en comunión con nuestro Dios, para platicar con nuestro Hacedor, para darle gracias por todas las bendiciones recibidas y también, hermanos, presentarle las peticiones de nuestro corazón. Pedir de su guianza y de su protección. Él es bueno, hermanos, y Él suple nuestras necesidades cuando estamos en comunión con Él. Desafortunadamente muchas veces hacemos a un lado la gran oportunidad, la bendición que tenemos, que Dios nos da de poder estar en comunión con Él. Orar a Dios es mostrarle nuestra dependencia de Él, nuestra necesidad de Él, presentándole nuestras peticiones, pero también nuestras alegrías. Dios se goza con nuestras alegrías también, hermanos. Esto es platicar con Él. Es tan sencillo como platicar con Dios. Algunos en su oración lo único que hacen es dame, pedir y pedir. Se nos olvida dar gracias o decirle: Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Saben? Dios nos creó para la alabanza de su gloria, para que estuviéramos con Él siempre. Y mientras no llegue ese gran día que nuestros ojos lo van a ver tal y como Él es a través de la oración, hermanos, que tenemos contacto con Él. Jesús dijo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Pudiera también suceder que algunas de nuestras oraciones, algunas de nuestras peticiones
pues no sean contestadas en el tiempo que esperamos. Pero también sabemos que todo es al tiempo perfecto de Dios. Sin darnos cuenta, Dios pudiera estarnos librando de algo cuando detiene alguna de nuestras peticiones, porque Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos o lo que nos hace falta, lo que nos conviene. Porque muchas veces queremos cosas que no nos convienen, pero Dios no se equivoca, hermanos. Así que si tú le has presentado una petición a Dios en oración y no te la ha contestado, no te desanimes. Nunca te desanimes, no desmayes ni abandones la oración. No pierdas la comunión con Él. Sigue orando y sigue orando. Porque va a llegar el día que Dios te va a dar esa petición. Ahora, hablando de comunión, déjenme decirles que hay dos maneras de estar en comunión con Dios y las conocemos perfectamente. Creo que las conocemos muy bien. Solamente se las quiero recordar. Nada más déjenme tomar agua. Una de estas es a través de la oración donde nosotros, fíjense, donde nosotros hablamos con Él, platicamos con Él. Donde le podemos expresar, como dijimos, nuestra gratitud, nuestras preocupaciones, angustias, necesidades, todas esas cosas. Y la otra es por medio de la lectura de su palabra, donde Él nos habla a nosotros. Donde Él se comunica con nosotros diciéndonos lo que Él quiere y espera de nosotros. Las dos son de igual importancia y no podemos abandonar ni la una ni la otra. Y en cualquiera de las dos, nosotros somos los responsables de dar el paso, tanto para la lectura de su palabra como para la oración. Ahora, porque sabemos que Dios no fuerza a nadie. Él nos dio ese libre albedrío para que cada quien hiciera su propia decisión. Y aunque Él nos bendice a través de su creación, por ejemplo, Jesús dijo que el Señor, para que seas hijos de vuestro Padre, dice, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Hay bendiciones para todos, pero saben que hay bendiciones que no vienen solas, hay que trabajar por ellas. Y es estando en comunión con Él, con el que da las bendiciones. Porque es de la manera, hermanos, que podemos entender su santa y perfecta voluntad, estando en comunión con Él. Esa es la manera efectiva de obtener las bendiciones, estando en comunión con Él. Y si no oramos, pues no hay comunión con Él. Y si no tenemos comunión con Él, ¿cómo entonces, si no platicamos nuestras necesidades y preocupaciones, cómo nos va a ayudar? No es que no sepa Él nuestras necesidades, pero Él quiere que nosotros se las expresemos. Si no le platicamos lo que nos está pasando, con lo que estamos sintiendo, ¿cómo nos va a ayudar? Es como si vas al doctor y no le dices tus síntomas, ¿cómo te va a ayudar? Te va a mandar a la casa y te va a decir, ay, cuando vengas en la ambulancia aquí te espero. Ahora, iba a decir que, y luego cuando estamos estirando la patita, ahí sí estamos bien asustados y preocupados. Porque ahí sí está, ay doctor, me duele aquí, me duele allá. Y nos hacemos bien dóciles. Ahí sí nos hacemos bien dóciles, pero solo mientras se nos pasa el susto. Y luego pues volvemos a las andadas. La comunión, la comunicación es bien importante, tanto en la iglesia como en la familia. Y si no leemos la palabra, ¿cómo entonces Él puede guiarnos si no escuchamos su voz? ¿Cómo entonces Él nos va a decir lo que Él quiere de nosotros? ¿O cómo nosotros vamos a saber lo que Él quiere decirnos? Es esa comunicación la que necesitamos todos los días.
Necesitamos mantener esas dos formas de comunicación vivas, alimentando tanto la una como la otra todos los días, porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, lo que nos enseñan las Escrituras. Una vez leí algo que me llamó mucho la atención. Alguien dijo: conocer y obedecer las Escrituras son los fundamentos gemelos de una vida consagrada a Dios. Tremendo. Conocer y obedecer las Escrituras. Pero como le digo, ¿cómo las vamos a obedecer si no las conocemos? Porque no oramos, no leemos su palabra. Las Escrituras, la palabra de Dios es el agua de vida. Por ejemplo, una plantita, hermanos, que no tiene agua, que no se le pone agua, se va a marchitar, se va a debilitar y va a morir. Y eso es lo que va a pasar con todos aquellos que no reciben a Jesús como su Dios y su Salvador, su único y suficiente Salvador. Porque Él es el agua de vida. Si recordamos en Juan 4:14, Jesús se presentó ante la samaritana como el agua de vida. Y le dice a la samaritana: el que bebiera de esta agua que yo doy no volverá a tener sed jamás. Mire, déjenme se lo leo. Está en Juan 4:13 al 14. Juan 4:13 al 14. Dice: cualquiera que bebiera de esta agua, hablando del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí también podemos decir que en nosotros como cristianos hay dos tipos de necesidades y son muy similares. Unas pues son las necesidades físicas, donde nos da hambre y sed, y como queremos cuidarnos, pues echamos unos tacos y una Coca-Cola, y ahí satisfacemos nuestra necesidad física y bien saludablemente. Y la otra es la necesidad del alma, hermanos, la cual no podemos satisfacerla con tacos y Coca-Cola. No, sino con agua y alimento espiritual, estando en oración y en comunión con quien es el agua de vida. Eso es como suplimos nuestras necesidades espirituales, estando en comunión con Él. Ahora, quiero que regresemos otra vez a Mateo 6. Ahorita leímos el versículo 7 y 8, ahora vamos a regresar al 5 y al 6. Mateo 6, 5 y 6, que dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ores, dice, no seas como los hipócritas, dice Jesús. Dios no se agrada de los hipócritas. La hipocresía no nos arrima a Dios, nos aparta de Dios. Cuando yo me di cuenta de las veces que aparece esta palabra en el Evangelio de Mateo, busqué el significado de una persona hipócrita y encontré lo que les voy a leer. Una persona hipócrita es aquella que finge tener cualidades, sentimientos o valores que en realidad no posee. Actúa de forma contraria a los principios que defiende públicamente. Esta conducta se caracteriza por una doble moral o doble cara, bipolar.
donde existe una disensión, dice, constante entre lo que se dice y lo que se hace, como decíamos de los fariseos que dicen y no hacen, generando desconfianza y rechazo social. Suelen juzgar con dureza comportamientos que ellos mismos practican o toleran. Piden a otros comportamientos o virtudes que ellos mismos no cumplen y buscan ventaja o manipulación. Adaptan sus personalidades, adaptan su personalidad o opiniones según el grupo en que están, para agradar o parecer superiores. Híjole, hermano, que el Señor nos guarde de la hipocresía. Hago énfasis, hermano, de la hipocresía porque por la importancia que Jesús le dio a la oración, que es el tema que estamos hablando el día de hoy. Ahora, sabiendo que Dios no se agrada de la hipocresía, porque la palabra nos lo está diciendo, ¿usted cree que un hipócrita debe de orar? Y pues no somos quien para juzgar, pero yo creo que no, hermanos, porque la oración va dirigida, como les dije, a aquel que conoce todas las cosas y ve nuestro corazón. ¿Cómo creen ustedes que ve Dios a una persona de rodillas orando cuando conoce su hipocresía? Pues vamos a ver qué dice la palabra, porque nosotros nos guiamos por la palabra. Les voy a leer un versículo muy corto, Proverbios 28:9. Se los voy a leer primero en la traducción lenguaje actual. Dice, Dios rechaza la oración de los que no lo obedecen. Y también se los voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, Dios detesta. Fuertes las palabras. La oración de los que no hacen caso de la ley. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿O qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que Él rechaza. Él detesta la oración de los que no obedecen su palabra. La oración de los hipócritas. Hipocresía es decir lo que no estás sintiendo. Por tanto, ahí vemos otra cosa, es una mentira. Y Dios aborrece la mentira. Dice Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿En cuál de estos grupos estamos? ¿En los labios mentirosos o en los que son su contentamiento? O los que hacen verdad, dice la palabra ahí. Alguien dijo que orar es abrir el corazón a Dios, contarle todo, como estábamos diciendo ahorita. Entonces, hermano, la próxima vez que te inclines tu rostro para orar a Dios, para hablar con Él, habla con Él como si estuvieras hablando con tu mejor amigo, a quien le tienes la confianza de contarle todas las cosas. Háblale sobre tu vida, tu familia, tu trabajo, tus sueños, tus tristezas, tus alegrías, tus preocupaciones. Cuéntale todo a Dios. Por eso a veces también nuestras oraciones duran 5 minutos. Señor, ayúdame en el nombre de Jesús, amén. Y eso es terrible, eso no es orar, hermanos. O sea, hay ocasiones donde no tienes tiempo y tienes que hacer algo, pues uno ora para comenzar un trabajo, cuando lo terminas, cuando vas a comer. El cristiano, de eso vivimos, hermanos, de la palabra de Dios y estar en contacto con Él. Tenemos que estar orando en todo momento. Pero si tu oración no es sincera, pero si tu oración es sincera, no pienses que Dios está lejos, porque Él está ahí a un lado de ti. Él escucha tu oración. Dice el Salmo 145:18, el Señor está cerca de todos los que le buscan, de los que le buscan sinceramente. Sinceramente. Se la leí la palabra de Dios para todos, a lo mejor es un poquito diferente.
Y ya estamos terminando, hermanos. Un mensaje algo corto, pero ya casi estamos terminando. Quiero terminar diciéndoles que la oración es la mejor estrategia para resistir los ataques del enemigo. La mejor estrategia para resistir los ataques del enemigo y al mismo tiempo manifestar a Cristo en nuestras vidas. Cuando nos ponemos en oración necesitamos estar preparados para la batalla, porque esto es declararle la guerra al enemigo. Cuando en este lugar nos pusimos en oración, pude ver la mano de Dios obrando en este lugar y es muy bonito. Es muy bonito. Pero como les digo, necesitamos estar preparados para la batalla, porque el enemigo no está contento. Cuando nos levantamos en oración, el enemigo se pone furioso. Ahora sí que, como dicen, se pone rojito y hasta humito por la nariz. Está bien. Y aquí es donde se ve la madurez, hermano, de cada uno de nosotros. No es en conocimiento, no es en obras, sino en el amor y la humildad que Cristo nos enseñó. Ya hemos hablado sobre la humildad y hemos dicho que es una de las claves principales en la fe cristiana. Yo les digo todo esto, hermanos, porque dije que el enemigo pues no está contento y va a poner todo tipo de ideas y pensamientos para romper la unidad y la comunión que estamos teniendo en este lugar. El enemigo no está contento. Para romper la comunión en la iglesia no se necesita un ejército, una sola persona. Y se rompió todo. Se rompió la paz, se rompió la comunión. Y si tú no tienes humildad, puedes actuar como el enemigo quiere que actúes. Todos estamos expuestos al enemigo, a ser presas del enemigo, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tengamos mucho cuidado porque pudiera ser que lo que nosotros consideramos sabiduría pudieran ser pensamientos del enemigo, obra del enemigo para romper la comunión. Debemos ser humildes y tolerantes los unos con los otros. Mostrar el amor de Cristo. Porque dice la palabra que aún siendo pecadores murió por nosotros. Hace 2 semanas estuvimos hablando de la gran transformación del apóstol Pablo y lo pusimos como ejemplo. Hoy también lo podemos poner como ejemplo, hermanos, de los que piensan que hacen las cosas para Dios, pero en realidad son contrarios a los planes de Dios. Saulo tenía un gran conocimiento de la ley, era fariseo de fariseos, instruido por Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Un influyente fariseo, doctor de la ley, miembro del Sanedrín y reconocido por su gran sabiduría. Pero con tanta sabiduría que tenía no les alcanzó para conocer la verdad. A veces, si no es la sabiduría que desciende de lo alto, la sabiduría del mundo no nos lleva a ninguna parte, hermanos. Ahora, una vez que ya sabemos que una vez que Pablo o Saulo conoció la verdad, pues allí las cosas cambiaron. ¿Qué dijo? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, de este cuerpo de pecado? Porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, esto hago. Miserable de mí, ¿se imaginan? Y es cierto, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Esto habla, hermanos, de una lucha diaria entre nuestra naturaleza humana, que es la carne, y el deseo de obedecer a Dios, porque queremos agradar a Dios, pero la carne como que nos jala. En pocas palabras, hermanos, lo que quiero pedirles es que tengamos mucho cuidado con los dardos de fuego del enemigo, porque sin duda los va a lanzar.
los va a tirar y los lanza, obviamente, como dice la palabra, con la intención de destruir lo que Cristo está haciendo en nosotros o en este lugar o en cualquier parte. Dijo el Señor en Juan 10:10 que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor. Así es de que tenemos que ser humildes y darle gracias a Dios en todo, porque esa es su voluntad. Como cristianos, como miembros del cuerpo de Cristo, todo nos lleva al que es el camino, la verdad y la vida. Es a través del sacrificio en la cruz del Calvario, donde dice que el velo se rasgó desde arriba hacia abajo, y eso nos dio el acceso directo al Padre para estar en comunión, en oración con Él. Ahora ya nos podemos presentar delante de Él en oración y pedirle de su guianza, de su protección. Qué gran bendición tenemos, qué privilegio, qué gran bendición, hermanos, hablar con el Creador de todas las cosas. Bendición que no tuvieron los antes de Cristo. Así de que el tiempo que pasemos, hermanos, en oración, en comunión con Dios, definitivamente es el tiempo mejor invertido. Es el más valioso. Es el tiempo más importante de nuestras vidas, sin duda alguna. No pongamos como prioridad ninguna otra cosa antes que a Dios. Nada, hermanos. Porque nada ni nadie nos va a dar lo que Dios nos da. Él es el dueño de todas las cosas y nosotros cada día tomamos de lo de Él. Jeremías 33:3, que fue nuestro versículo base. El Señor nos invita a estar en comunión con Él para darnos revelación divina, para enseñarnos cosas grandes y ocultas que no conocemos, cosas que la sabiduría humana no entiende ni comprende, o no ha podido entender ni comprender. Este es un conocimiento, una revelación que solo podemos adquirir a través de la comunión con Él, a través de la oración. Yo siempre les digo, yo repito y repito porque es el tema, y que nos quede claro, que nos quede grabado, hermanos. Dios está dispuesto a revelar estas cosas a quienes lo buscan sinceramente. Termino diciéndoles que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Busquemos a Dios antes que sea demasiado tarde. Nadie tiene la garantía de regresar a su casa cada mañana que sale a trabajar. Las estadísticas dicen que de 150,000 a 175,000 personas mueren cada día, y la mayoría sin Cristo. Y aquí van incluidos infartos, accidentes, todo tipo de muertes. Pero aparte de esto, hermanos, la gracia tiene un tiempo, un día de caducidad, y nadie sabe ni el día ni la hora. Pero ya está a la vuelta de la esquina. Así que no te desconectes, no te desconectes de esa señal que nunca cae, esa señal que nunca falla. Mantente en oración con Él. Búscalo ahora mientras pueda ser hallado. Amén. Dios les bendiga. Vamos ahorita a orar y terminamos el servicio para ser despedidos.